Hoy nos trae la palabra nuestro hermano Rubén, que el Señor le utilice y que nuestros corazones estén preparados para lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Nadie ha leído, ¿no? Buenos días a todos. Estaba cantando y la verdad es que me ha recordado muchísimo a el estudio que estamos haciendo en el grupo de estudio bíblico, tanto los domingos como los viernes. Estamos trabajando y reflexionando sobre, bueno, en este caso el material nos propone Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 29, me parece. ¿Mejor así? Sí. Ok, perdón, Marco. Y habla de todo lo que ha hecho Jesús, de una manera tan increíblemente profunda y bonita y grande que cuando lo canta uno, pues, ostras, qué verdades. Me gustaría empezar esta mañana orando, ¿vale? Porque yo sé que siempre que uno reflexiona sobre la palabra es importante, santa, principal, inspirada, inerrante, todo eso, ¿no? Pero hay textos en los que, por lo menos, mi sensación es que cuanto más se toca, más se mueve, uno intenta explicar, pues parece que más se emborrona, ¿no? Y me da la sensación que es como cuando Moisés estuvo delante de la zarza, ¿no? Que le dijo al Señor, quítate los zapatos, porque estás pisando un terreno que esto es muy, no solamente muy serio, sino muy santo, ¿no? Así que voy a orar. Señor, te damos gracias por haber podido disfrutar de este tiempo, de cantar, Señor, o en alguno de los niños bailar, en casa, Señor, también reflexionar o cantar o sobre las verdades tuyas, Señor, sobre quién eres tú. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos esto y gracias, Padre, por darnos de tu Espíritu. En tu nombre, amén. El texto sobre el que vamos a reflexionar está en Lucas, capítulo 24. Como bien sabéis, llevamos ya un tiempo largo caminando con Jesús en el Evangelio de Lucas desde su nacimiento hasta este momento. Y claro, el Señor ya está en los últimos momentos de su tiempo en tierras de Palestina, ¿vale? Es importante a veces recordar la geografía y cosas que pasaron en tierras que hoy en día están siendo, pues, muy maltratadas, ¿verdad? En este capítulo 24, Lucas describe la muerte y resurrección del Señor. También describe a la comunidad de Jesús como a los implicados en esa muerte y resurrección de Jesús. Habla de los poderes religiosos, de los poderes políticos, aparecen extranjeros, aparecen mujeres. Y ya hemos reflexionado juntos sobre la muerte del Señor y también sobre su resurrección. El pasaje de hoy, como he dicho, es Lucas 24, del 44 al 49, y lo voy a leer yo, ¿vale? Dice, Lucas 24, del 44 al 49. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito,
que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Es un texto en el que hay un ambiente muy especial. En los versículos anteriores se nos describe cómo Jesús se le presenta en el aposento alto, donde hacía 3-4 días habían estado disfrutando de la cena de Pascua. Aquella noche, el ambiente que rodeaba la cena, hace muy pocos días, era pues de fiesta, con ciertos elementos de verdad de temor y de incertidumbre. En estos momentos, a esas emociones se les suma el asombro, ¿verdad? No es normal. ¿Por qué se le suma el asombro? Porque los muertos no resucitan. Parece algo de perogrullo, pero es que hay que ponerse en la situación. Pues allí estaba Jesús, vivito y coleando. El que no estaba coleando era el pescado que Jesús se estaba comiendo. Así relata Lucas eso, el versículo 41 al 43. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, Jesús les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Yo es que me río porque mi cara en ese momento, mi cara sería un poema. Una persona que hemos visto morir, además de una manera tan dramática y brutal, está ahora ahí, se está comiendo. De hecho, cuando dice le dieron un trozo de pescado, es porque, claro, nadie se espera eso. ¿Quién va a venir? Nadie se lo espera. Entonces, me imagino a Pedro o a uno de estos yendo a la nevera buscando a ver qué encuentra. El resto de un burrito de la cena de ayer, media hamburguesa que se dejó a Biel, yo qué sé. No se nos dice con claridad el intervalo de tiempo entre este momento y la resurrección. Pero sí, lo que sucedió en el camino de Maús fue el mismo día de la resurrección, o sea, el domingo, lo que sería para nosotros el domingo, que para los judíos el primer día de la semana. Y la pareja que estaba allí, en el camino de Maús, que sabemos que era Cleofas y María, esa misma noche, después de que Jesús, lo mismo que dice en este momento, se les abrió la mente y supieron, comprendieron, vieron a Jesús. Si los cálculos no nos fallan, esto que describe Lucas en este momento, estamos hablando del lunes. Si el domingo estuvo con Cleofas y María, volvieron de noche. Lo que está sucediendo ahora es un lunes. Por la mañana, a mediodía, no lo podemos saber. Pero una cosa sí es clara. En el versículo 44, Jesús está sentado a la mesa. Porque estaba comiéndose el pescado delante de ellos, ¿verdad? Y en el Evangelio de Lucas, el escenario donde la acción se desarrolla siempre, o en muchas ocasiones, una mesa. ¿Puedes empezar con el PowerPoint, por favor? Jesús está en medio de una comida dando sus últimas voluntades a un grupo de personas que están entre tristes, asustadas, asombradas y alegres. Una mezcla de emociones que hacen que aquel momento sea inolvidable, ¿verdad? Algo así se vivió el día 20 del 7 del 2024. No sé si recordaréis qué pasó ese día. Aquel día se celebró el funeral de Rosario Camacho. No recuerdo si todos los presentes que estamos hoy pues estuvieron en aquel momento.
Pero sí recuerdo de una forma muy potente las emociones porque reflexionar en todo esto me ha hecho recordar las emociones que al menos yo viví o al menos pude ver en las personas que estaban allí presentes. Es verdad que estaban tristes, el sentido de tristeza era evidente, pero había también cierto agradecimiento. Había también asombro, incluso cierta alegría y si me apretáis, cierta esperanza. Es complicado definirlo, ¿no? Pero fue una situación de sensaciones, no sé si contrapuestas, ¿no? Contradictorias, pero unas sensaciones muy potentes. De hecho, me decía, en un momento que pude saludar a David, me decía que el hecho de que no estuviese el cuerpo de su madre le recordaba mucho o le hizo pensar mucho en cómo se vivió este momento. No está el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿cómo te despides, no? ¿Cómo lo haces, no? Normalmente en el acto de funeral suelen dar un papelito con el nombre, alguna foto, la fecha, alguna frase de esa persona. Y a modo de recuerdo. Y en el caso de Rosario repartieron una receta de cocina. Que he estado buscándola, la voy a volver a buscar porque la estuve buscando esta mañana, la encontré, la metí en la Biblia, pero está claro que no ha querido quedarse en la Biblia. De hecho, anoche le pregunté, mira, ¿tú te acuerdas de esto? Y dice, no sé dónde está. Pues esta mañana me levanté y lo busqué y lo encontré, pero se ha quedado en casa. Y es curioso, el papelito que entregaron de Rosario era una receta de cocina, ¿verdad? Y aparte, con un papelito, que ese papelito no lo conservo, que decía, vente a casa, o ven a mi casa. Algo así decía, ¿verdad, Pepi? Vente a mi casa. Sí. Ese papelito de la receta, esa frase, ¿no? Vente a mi casa. Yo no he conocido a Rosario íntimamente. Los que la han conocido, esas palabras y esa receta de cocina tiene un gran significado. Pero a mí, que la he conocido puntualmente, a mí me habla de algo muy potente de ella. Me habla de algo muy profundo de ella. Ya os digo que no sé si todos los presentes estuvisteis en el funeral, pero encuentro grandes conexiones entre lo vivido en aquel momento y este que nos está relatando Lucas. Pues con ese ambiente emocional, esos recuerdos, quisiera entrar a dialogar con el texto que Lucas nos propone. En esta ocasión, nuestro diálogo con el texto lo he dividido en 3 partes. Como bien pongo, la mesa, el mensaje y los mensajeros. Vamos a hablar un poquito sobre la mesa. La mesa es un elemento que no toma protagonismo, o sea, simplemente es donde Jesús se apoya, ¿vale? Pero, como ya he comentado, Jesús está sentado a la mesa rodeado de sus discípulos y otras personas, que también son seguidores. No solo están los 11, porque ya no son 12, ahora son 11. No solo están los 11 apóstoles, sino también hombres y mujeres que habían decidido seguir a Jesús. Personas anónimas. Conocemos a Cleofa y a María, algún nombre más, pero allí había alrededor de 70 personas. No sabemos el resto de los nombres. Son personas anónimas que han dejado todo. Personas anónimas como tú y como yo. Que desde que conocieron a Jesús, ese carpintero de Galilea, Jesús se había convertido en el eje sobre el cual giraba toda su vida. No quiero perder de vista que el primer destinatario de este texto se llama Teófilo. No existen datos de quién era Teófilo, ni su personalidad, ni su color de ojo, ni de nada, ¿no? Pero por su nombre podemos saber que era una persona grecorromana. Una de las personas anónimas que durante estos 2 últimos 2000 años han decidido seguir a Jesús.
¿Qué significaría para Teófilo una comida como la que Jesús estaba teniendo con sus discípulos? Quizás Lucas conocía a Teófilo y sabía que a Teófilo le pasa como a mí y a mi cuñado, que siempre, todo lo que esté alrededor de una mesa nos encanta. Una barbacoa, cualquier cosa. Mientras haya comida, tú puedes contar con nosotros. Pues quizás a Teófilo le encantaban los banquetes. No lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que en el Evangelio de Lucas, la mesa de Jesús siempre está presente. O protagonizan mucho de esos... Es el escenario donde suceden muchas cosas. En la mesa de Jesús se sientan toda clase de personas. Se sientan prostitutas, delincuentes, corruptos políticos, también corruptos religiosos, extranjeros, como la mujer samaritana, la mujer sirofenicia, nacionales, están sus discípulos, altos cargos de la administración como los saduceos, personas sencillas sin estudios, los niños, gente rica como Zaqueo, gente sin recursos como Lázaro, gente muy santa como los responsables religiosos, gente muy pecadora como María Magdalena. Se sentó con activistas, incluso radicales, como Simón el Celote, y también con personas llenas de temor y confusión, como Nicodemo. ¿Qué significaba la mesa en la época de Jesús? ¡Qué crack! En las sociedades a lo largo de la historia, la comida es una señal de identidad y pertenencia. Sino que se lo digan a cualquiera de nosotros que hemos estado en otro país donde no se come lo que aquí. O hermanos que son de otro país y aquí no se come lo de allí. Yo recuerdo, cuando estuve en Perú, estaba en casa de unos misioneros, ella los eran catalanes. En una de las ocasiones, Carmen, se llama Carmen, la misionera, hizo una tortilla de patata. Escucha, me supo a gloria bendita eso. ¡Qué rica la tortilla de patata! A ver, la de mi madre está muy buena, pero aquella, eso fue, se me poncharon hasta los pelos de punta, de verdad. Porque es que la comida habla de quiénes somos nosotros, de cuáles son nuestras raíces, ¿verdad? Hace años, en un reportaje de televisión española en el que se describía el proceso de adaptación de los judíos etíopes que habían emigrado a Israel, se le preguntó al responsable de aquella comunidad, se le hizo esta pregunta: ¿cómo habían podido mantener su identidad en medio de tantas dificultades? Era una comunidad judía etíope que fue fundada tras la relación entre la reina de Saba y Salomón. Pues desde aquel entonces, esta comunidad judía se había mantenido allí y manteniendo sus raíces, su identidad. La respuesta que dieron es muy significativa y refleja de una forma muy potente la mesa, el valor de la mesa, lo que significa la mesa. Respondieron: porque nunca nos hemos sentado a comer con nadie que estuviese fuera de nuestro grupo, fuera de nuestra comunidad. Siempre hay una relación entre la forma de comer, qué se come, dónde, cuándo y el grupo al que se pertenece, a sus tradiciones, normas y visión del mundo. La comida encierra mensajes a diferentes niveles sobre las relaciones personales existentes en una sociedad. Aparecen jerarquías, roles, barreras sociales, y bajo qué condiciones esas barreras se pueden romper. Pensemos por un momento, os invito a pensar. ¿Quiénes son los que normalmente se sientan en nuestras mesas? Familia. Amigo. ¿Verdad? ¿Son siempre las mismas personas? ¿Cuándo hay algún cambio? ¿Y cuál es la razón de ese cambio? Lo de la jerarquía, esto lo estuve leyendo y me ha hecho mucho que pensar, la verdad. Porque además,
me llama mucho la atención, porque me hizo pensar en casa, en mi casa. Caleb lleva ya, de vez en cuando se levanta, ya más mayor, ¿no? Pero cuando era más chiquitillo, se levantaba y se empezaba a preparar el desayuno. Yo voy a preparar el desayuno. Cogía las tazas, las ponía. Y llegaba yo, como buen padre, como mi niño no sabe, va a derramar la leche, yo pues le voy a decir a mi niño cómo se hacen las cosas. Y empieza a echar la leche y me dice, ¡no! ¿Qué pasa? Que esa taza no es esa taza es la de mamá. ¿Y cuál es la mía? Esta. Es curioso, ¿eh? Y nadie se le dijo nunca nada, ¿eh? Mi taza es la más grande. La de la madre un poco más bajita. La suya más bajita y la de David más bajita. Curioso, ¿verdad? Y nadie le ha dicho nada. No, tu padre es la más grande. No, nunca le ha dicho nada. ¿Cómo funciona eso, de la jerarquía? Sin quererlo, no sale. No sale. Pues a Jesús siempre le acusaron de comer con gente que no merecía. Que no podía estar sentada a la mesa con un maestro de Israel. Una persona que maneja la Santa Torá, como la manejaba Jesús, no podía sentarse con esa gente. Menos aún el Mesías. Por tanto, Jesús está rompiendo fronteras étnicas, jerárquicas y simbólicas. En la mesa de Jesús se sustituye la pureza por la misericordia. En la mesa de Jesús se sientan todos. En la mesa de Jesús a todos se les hace sentir en familia. En la mesa de Jesús hay hospitalidad, hay seguridad, hay cobijo, hay certeza. ¿Hubieron personas que no se sentaron en la mesa de Jesús? Sí. Hubieron personas que no se sentaron, no se quisieron sentar en la mesa de Jesús. Todos aquellos que no quisieron compartir mesa con él y lo que eso significaba. La mesa de Jesús implica un cambio de estrategia misionera. Es un desafío y un reto para las instituciones encantadas de conocerse y de hacer las cosas como siempre. En el judaísmo de aquella época, he leído la palabra evangelización, no había una evangelización tal cual, como hoy la entendemos, pero tenía un acento muy centrípeto, de mirarse hacia adentro, ¿verdad? Si tú quieres ser un verdadero judío, tienes que venir al templo. Si tú quieres ser un verdadero santo, tienes que venir aquí. Si tienes que... En cambio, Jesús saca a Dios del templo y de las estructuras religiosas y lo sienta a la mesa contigo y conmigo. Si hablamos del mensaje, el mensaje que Jesús deja a sus discípulos tiene un fuerte acento testamentario. Pensando tanto en el sentido de pacto, ¿no? Antiguo pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Pero también recordando lo que era la receta de Rosario, también testamento como últimas voluntades, porque Jesús sabe que se va a marchar de este mundo y les deja instrucciones claras de lo que deben hacer. Esta sección empieza y termina en el versículo 44 y acaba en el versículo 49, poniendo el acento en que deben confiar en lo que Él les ha dicho. Fijaos. Además, yo lo leía y me recordaba a mí diciéndoselo a mis niños. ¿Cuántas veces no te he dicho? ¿Recordáis las veces que os he dicho, dice el Señor, que se tenía que cumplir en mí todo lo que está escrito para el Mesías en la ley, los profetas, los salmos? Yo es que, claro, la deformación paternal me hace pensar en eso, ¿no? Esta sería la cuarta vez, la cuarta vez, las tres anteriores apunta a lo que había de suceder. Ahora esto para volver a apuntar, dice esto para volver a apuntar al futuro. Esto que os dije, ¿os acordáis todo esto que os dije? Pues ha cumplido. En el versículo 49 dice, pues ahora confiad en lo que os digo.
voy a enviaros al que el Padre os ha prometido. Permaneced en Jerusalén hasta que se haya cumplido. No creo que vuelvan a olvidar las palabras del Señor. Es en el libro de Hechos donde aparece que esta situación sucede, esta promesa sucede, se hace realidad, y es el tiempo conocido como Pentecostés. En alguna ocasión os he hablado del quiasmo y de la forma en la que un oriental estructura el pensamiento. El centro del quiasmo o de la X es lo más importante y en torno a todo eso gira lo demás, ¿vale? El centro de la X es los versículos que están entre el 44 y el 49. Vamos hacia adentro, nos encontramos el centro del mensaje. Lo que quiere Jesús decirle a sus discípulos. El centro es este. El modelo de Salvador no es como lo esperabais. No es un triunfador como indican los modelos de este mundo. Es maltratado y sufrirá de tal forma que morirá. También resucitará. Y gracias a ese evento, la forma de relacionarse con Dios ha cambiado. Si entiendes y aceptas que Jesús vivió, murió y resucitó como tú nunca podías haber hecho, podrás vivir una vida nueva, sin deudas morales, sin culpa, y en la que podrás vivir una vida como nunca antes te habías imaginado. Podrás colaborar en la misión de Dios para transformar este mundo. Este mensaje de resurrección, perdón y restauración ha de llevarse a todo el mundo, y vosotros sois los encargados de llevarlo. Pensando en esto, ¿puedes poner la siguiente diapositiva? Vale, yo sigo, ¿vale? ¿Qué significaría para Teófilo, este hermano greco-romano, el pecado? ¿Qué significaría para él la palabra pecado? ¿Lo mismo que para nosotros? Para Teófilo, el pecado es no dar en el blanco, no hacer lo que de él se espera, no hacer aquello para lo cual ha sido diseñado. ¿Qué significa hoy la palabra pecado? Tú le dices a tu compi de trabajo o a tu amigo o a, no sé, la fila del supermercado. La palabra pecado, ¿qué significaría para él? ¿Es una palabra relevante? ¿Significa algo? Hoy se escucha mucho palabras como estas. Relaciones tóxicas. ¿Has escuchado esa frase, esa palabra? Relaciones tóxicas. Salud mental. Disonancia cognitiva. Suicidio, soledad, incertidumbre, bullying, y podríamos entrar en un montón de realidades sociales, de realidades que las personas viven a diario. ¿No podríamos construir puentes con esos conceptos y el mensaje de Jesús? Cuando pensaba en pecado, también pensé en arrepentimiento. ¿Qué significaría para Teófilo la palabra arrepentimiento? Siguiente. ¿Puede ser? Siguiente diapositiva. Aquí está. Arrepentimiento para un grecorromano sería la palabra metanoia, que para nosotros es arrepentimiento, está traducido como arrepentimiento. Y claro, ¿cómo se entiende eso de metanoia? Pues lo he querido comparar con la palabra paranoia. La palabra paranoia la usamos bastante. Yo digo a veces, esto es una paranoia. ¿Verdad? Paranoia son dos mentes enfrentadas o caóticas frente a la metanoia, que describe el proceso de transformación de la mente. Mente como algo más amplio que la sola capacidad intelectual. De hecho, en psicología, cuando se habla de metanoia, se habla de proceso de transformación que te lleva a la curación. Fijaos, no solamente caminar en una dirección, porque claro, nosotros hablamos de arrepentimiento como caminar en una dirección y luego te arrepientes y caminas en otra dirección. No solo es eso, sino es
salud, transformación de tu mente, de todo tu ser, para que algo que te estaba haciendo mal sea algo restaurador y que te haga bien. El Señor les está enviando con el mensaje y el propósito de cambiar no solo conductas, sino de transformar mentes, voluntades y afectos. Labor imposible para el ser humano, labor para unos mensajeros, que como ya vimos en Lucas capítulo 9 y Lucas 10, es imposible sin la ayuda del Señor. Y ahora vamos a hablar de los mensajeros. Jesús tiene claro el encargo que les hace, es un encargo pues muy difícil de realizar. La palabra que se utiliza aquí para mensajero es mártir. Vosotros seréis mis mártires, mis testigos. El mártir es la persona que no le importa nada más que el mensaje y lo da todo para que ese mensaje llegue hasta donde debe llegar y haga lo que debe hacer. Para Teófilo, el perfil de un mártir, es el que nos ha llegado del mundo grecorromano, la imagen de un hombre clásico que se retrata a sí mismo no como es, sino como le gustaría ser. En el fondo, el hombre grecorromano es consciente de que no es lo que debería de ser. Por eso lucha, se esfuerza para ser aquello que es consciente que tendría que ser. Hoy en día, el mártir está mucho más cerca del activista, del que está comprometido con el medio ambiente, las etnias oprimidas. Incluso el Islam tiene sus propios mártires, que lo dan todo para ser justos frente a Dios. De hecho, un mártir en el Islam, si eres un mártir, este hecho te garantiza acceder a la presencia de Dios sin necesidad de juicio para ver si ha sido bueno o ha sido malo. En el cristianismo es así. Según Mateo 7, no es así. El mártir es el que comparte ADN con Jesús, que hace las cosas que lo identifican con Jesús, no por su fuerza, sino por su naturaleza. Una naturaleza en proceso, no terminada, pero sí muestran evidencia de pertenecer a la misma familia de Jesús. No sé si recordaréis en Mateo 7, cuando está haciendo el juicio y le dice el Señor, bueno, venid a mí, benditos de mi Padre y tal, poneros aquí a la derecha. Y le dice, ¿y por qué vamos a ponernos allí? Y el Señor le dice, porque vosotros le disteis de comer al pobre, disteis un vaso de agua al sediento, acogisteis al extranjero, etcétera, etcétera. Y luego vienen otros y le dicen, pero Señor, si nosotros también hemos hecho eso, mira, hemos hecho, fíjate, te voy a enseñar toda la hoja, que además me la ha traído, toda la hoja de las cosas que he hecho, yo y mi gente, mira. Hemos ido a repartir alimentos, hemos dado cobijo a las personas, Y Jesús le dice, pues chico, yo no sé cuándo has hecho eso. De hecho, ni siquiera te conozco. Tú puedes haberte hecho un montón de cosas buenas, que está bien, pero yo no sé quién eres. Como yo no sé quién eres, vete para allá, que allí es donde debes de estar. Mesa, mensaje, mensajeros. La mesa de Jesús es un cambio de estrategia. Como dije al principio, en la mesa de Jesús hay hospitalidad. Y en alguna ocasión se ha definido la Iglesia como un hospital. No sé si lo recordaréis. En alguna conversación, algún libro, como un hospital. En el hospital, yo eso lo recuerdo mucho. Voy muchas veces, ¿no? Por mis niños, por mí. En el hospital entran las personas que están enfermas, básicamente, ¿no? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Las personas que están enfermas. Claro. Los trabajadores, los que están allí, atienden a esas personas, ¿ciertamente? ¿Sí? Seguidme, porfa. La salud que reciben estas personas que están enfermas, ¿de dónde la extraen?
¿De dónde la sacan? De las personas sanas que están allí. O sea, el médico, tú vas al médico porque estás malísimo. El médico está sano, o se presupone que está más sano que tú, por eso te ayuda, te guía, te da la medicación, etcétera. Pero todos hemos vivido también la realidad de que en el hospital siempre está el médico buenísimo. Esta persona que, ostras, tú le dices cualquier cosa y te atiende con una sonrisa, con una amabilidad, un saber. Y luego está el otro, que es un malaje, ¿verdad? Como diríamos, un malaje. Que tú dices, ostras, ingresado, yo voy a llamar al médico este que cada vez que viene me pone peor de lo que ya estoy. Y claro, el hecho de que haya personas malajes dentro del hospital, dentro de la salud, hace que la salud sea menos saludable, hace que el hospital deje de ser el lugar al que uno va para poder estar bien. No, ¿verdad? No. La mesa de Jesús es un desafío a ser relevantes frente a una sociedad que es consciente de su toxicidad. Podéis escuchar conversaciones, ver por las redes sociales. Es consciente de su toxicidad, de su soledad y de no saber cómo ha de ser. De no saber cómo ha de ser. ¿No será la mesa de Jesús el mejor medio para transmitir el Evangelio? ¿No será la forma? Porque una cosa es el mensaje, otra cosa son los mensajeros, pero el medio también forma parte del mensaje. ¿No será la mesa el medio por el cual el Señor quiere impactar a San Lucas hoy? Vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu voz a través de Lucas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra vida como un momento en el que tú, Señor, nos envías a la luz de tu mesa con tu Evangelio y llenos de poder por medio de tu Espíritu, Señor. Yo tengo que confesarte, Señor, que muchas veces no sé cómo hacerlo. Tengo que confesarte, Señor, que eso de ser un mártir, que tu ADN, Señor, la forma en la que tú hacías las cosas, pues tengo que reconocer, Señor, que no puedo, Señor. Por eso te ruego, Señor, que me ayudes, que nos ayudes, Señor, a ser buenos testigos en medio de cada una de nuestras circunstancias, Señor, en medio de cada una de nuestras relaciones. Nos ayudes a centrarnos en tu mensaje, a escuchar a esta sociedad, Señor, y a saber establecer los puentes a los que tú nos has llamado a construir. Gracias, Señor, por darnos las herramientas y la oportunidad, Señor. En tu nombre, amén. Amén.